Curso Lengua Materna 2. Contiene los temas y subtemas correspondientes a la unidad número 2 del curso Lengua Materna 1. El resumen corresponde a los 3 temas principales. Como aspectos morfológicos de la lengua, clases de palabras y la nueva ortografía de la lengua española. La nueva ortografía de la lengua española. Entre 1999 y 2010, la Real Academia Española y las 22 academias de la misma lengua presentaron las novedades ortográficas 1 respecto a letras y palabras. Novedades ortográficas 2 en el uso de letras mayúsculas y minúsculas. Novedades ortográficas 3 respecto al uso de mayúsculas, minúsculas en el contexto de las tecnologías de la comunicación, representación gráfica de fonemas vocálicos correspondiente a los signos ortográficos. Esta entidad tiene la misión principal de velar por los cambios que experimenta la lengua española. La Real Academia y las 22 academias de la misma en América y Filipinas llevaron a cabo una completa revisión de los aspectos ortográficos, de tal manera que en diciembre del año 2010, la Real Academia de la Lengua presentó la más reciente edición. Desarrolló la política lingüística en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes. El segundo tema, correspondiente a la unidad 2, son las clases de palabras como el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, el pronombre. Designa una cosa sin emplear su nombre común o propio. El adverbio, palabra que complementa a un verbo. Clases o categorías. Así, adverbios de modo, adverbios de lugar, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación. Ejemplo: sí, claro, ya. Seguramente, ciertamente, exacto, justo. Adverbios de negación: no, nunca, jamás, tampoco. Adverbios de duda o dudativos, como por ejemplo, quizás, tal vez, probablemente, a lo mejor, acaso. Adverbios interrogativos, exclamativos y elativos: cuándo, cómo, dónde. También están los adverbios de orden, por ejemplo, primero, posteriormente, luego. Adverbios de cantidad: nada, apenas. Bastante, mucho, poco, todo, más, demasiado, tanto, casi. Adverbios de lugar, por ejemplo, encima, cerca, lejos, enfrente, fuera, debajo, donde, atrás, arriba, adelante, alrededor, delante, acá, allá, allí, aquí. Adverbios de modo: así, mal, bien, casi, rápido, lento, despacio, tranquilamente. El verbo se refiere a la palabra que puede indicar acción, como jugar, caminar, leer. Fenómenos o acontecimientos de la naturaleza, como llover, temblar. Estados anímicos, como suspirar, llorar, dormir.
Los verbos denotan acciones, estados y también procesos. El adjetivo, palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo o calificarlo. El sustantivo denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza, condición, como las personas, animales, cosas reales o irreales, grupos, materias, cualidades, sucesos. Las clases de sustantivos como comunes y propios, abstractos y concretos, masculinos y femeninos. Sustantivos de género ambiguo. El tercer tema son los aspectos morfológicos de la lengua. La estructura de las palabras, el género, el número, la oración gramatical, la comprensión de la gramática, cohesión y coherencia textual, la adecuación, cohesión y la coherencia. También está comprendido la gramática en la morfosintaxis y la sintaxis. Elementos de relación, las preposiciones, las conjunciones sirven para juntar o unir palabras u oraciones. Las clases de conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, consecutivas. Ejemplo de consecutivas son luego, aunque. Adversativas, pero, si no, más. Disyuntivas, o, u. Copulativas, y, ni, que. Las preposiciones son partículas que concretan o determinan el significado de la palabra que sigue respecto a la presente. Ejemplo: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, so, para, por, según, sin, sobre, tras. El número indica en la palabra si se refiere a una o varias entidades. Se presenta en singular y plural. Algunos sustantivos solamente se presentan en forma plural para utilizar el número. Víveres, nupcias, exequias. El género, propiedad gramatical asociada especialmente asociada al sustantivo, pero que llega a incidir en otro grupo de palabras como los adjetivos y los pronombres. Los géneros están divididos principalmente en masculinos y femeninos. Los femeninos, la gran mayoría, son los terminados en a, como Marta, gata, mesa, sorpresa. Los terminados en dat, tat y ed, como unirse a, libertad, pared. Los terminados en sion, son, des, is, como canción, decisión, razón, perdiz. Los nombres de enfermedades terminados en tis, como colitis, artritis, conjuntivitis. La mayor parte de los sustantivos femeninos terminados en e, como torre, calle, clase. Los nombres de las letras, como la W, la X, omega, alfa. Los masculinos, la mayoría son terminados en o. También los nombres de colores, como el rojo, el azul, algunos terminados en a, como cura.
También los griegos terminados en NA, como el tema, el problema. Los nombres de ríos, océanos y mares, el Cauca, el Nilo, el Támesis. Los terminados en O, OR, AGE, AN, como viaje, capitán, oleaje. Se presentan casos de sustantivos con dos géneros, como nombres terminados en ista, como el artista, la artista socialista, deportista, guitarrista. Gentilicios terminados en I, O, U, como el iraquí, la iraquí, el hindú, la hindú. Los terminados en NT, como el cantante, la cantante, el amante, la amante, el estudiante, la estudiante. También se dan sustantivos de género ambiguo, es decir, que aceptan los dos géneros sin que cambie su significado, como el mar o la mar, mientras que hay otros con los dos géneros, pero cambiando de significado. Ejemplo de ello es el parte y la parte, el capitán y la capital, el frente y la frente, o sustantivos con femeninos irregular respecto al masculino, como actor, actriz, poeta, poetisa, yerno, nuera, hombre, mujer. Carecen de género los adverbios y los verbos, salvo los participios, y cierto número de partículas tiene género neutro. El tercer tema es estructura de las palabras. Se refiere a la morfología como el estudio gramatical, se encarga de la estructura de las palabras, variantes, la función que desempeña, los aspectos morfológicos que nos permiten reconocer de manera como el aspecto formal de las palabras se desempeña en un papel preponderante dentro de su función como expresativa y significativa. Esos son todos los temas concernientes a la unidad 2, lengua materna 1. Muchas gracias.